Un saludo a todos esos bendecidos alrededor del mundo, a todas esas primicias que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo con un solo propósito: para que fuesen santos y sin mancha delante de Él. Mi nombre es Vinicio Barrera, un gusto desde aquí de El Salvador. Estoy aquí para compartirles un poco más de esos mensajes que a muchos a lo mejor no les interesa, que a otros a lo mejor les parece interesante y que a un puñado posiblemente les esté dando la edificación que estaban buscando. Y digo un puñado porque los que antes Dios conoció y predestinó son unos vasos que fueron creados para recibir esta palabra. En esta oportunidad yo quiero hablarte de cosas muy interesantes que hemos estado observando, yo he estado observando a través de los temas que he estado compartiendo ya desde hace un rato y que me llama mucho la atención. Yo puedo asegurarte que en muchas ocasiones tú te has preguntado por qué está esa expresión en determinado verso cuando tú no la comprendes. Pues yo quiero hablarte ahora de una expresión muy extraña, por decirle así, que la hemos leído en muchas ocasiones, muchas veces los que hemos estado encima de este fundamento escrito por el apóstol Pablo, pero que no se ha podido comprender. Y de hecho yo que rastreo todos los grupos que hablan gracia, nunca he escuchado un aporte con respecto a esa expresión. Cuando tú lees al apóstol Pablo, te darás cuenta que él usa una expresión muy importante dentro del fundamento, pero que no se ha tocado nunca. La expresión es, Pablo dice, la fundación del mundo. Pablo le llama la creación del mundo y también le llama el principio del mundo. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando usa esta expresión y la mete en medio de una doctrina para el espíritu? Como por ejemplo, cuando estamos hablando de la creación del mundo, Pablo la usa allá en Romanos capítulo 1, verso 20. Fíjate bien lo que vamos a estar aprendiendo ahora. Probablemente tú, después de ver este video, dirás, no entendí, o necesito más explicación. Pero voy a tratar de despejar alguna duda con respecto a esto. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 1, verso 20. Lo voy a leer en mi Biblia y no en mis anotaciones porque ya me dijeron por ahí que yo no uso Biblia y creo que está de más dar esa explicación. Romanos capítulo 1, verso 20, el apóstol dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjate, aquí Pablo está diciendo que las cosas invisibles de Él, y luego te dice que es lo invisible, como ya te lo he dicho en otra oportunidad, es su eterno poder y deidad. Pero dice Pablo que ese eterno poder y deidad dice que se haría claramente visible
desde la creación del mundo por medio de las cosas hechas. Entonces tú, que lees al apóstol Pablo y que no estás acostumbrado a hacer el acomodo que dice el apóstol Pablo allá en Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13, cuando dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si tú no acomodas lo espiritual a lo espiritual, tú vas a pensar que se refiere a una naturaleza física. Y es cuando la filosofía aparece en el montón ahí haciendo reflexiones y diciendo que para conocer lo invisible de Dios basta con que tú veas, y empiezan a hablar de la naturaleza, empiezan a hablar de la fauna, empiezan a hablar de la flora, empiezan a hablar del planeta. Y Pablo no está hablando de esas cosas. Pablo dice que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, esa expresión, la creación del mundo, es lo que yo quiero que investiguemos un poco. Fíjate otra forma de decirlo. Vamos a ir, estoy usando mi Biblia, la Reina Valera 1960, por aquellos que místicamente piensan que yo invento las cosas. Hebreos capítulo 9, verso 26. Fíjate cómo dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Entonces, Pablo aquí ya no dice creación del mundo, sino que le llama desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Usó otro sinónimo: para quitar de en medio el pecado. Entonces vemos que en Romanos Pablo dice desde la creación del mundo, y vemos que en Hebreos capítulo 9 verso 26 dice desde el principio del mundo, desde la creación del mundo, desde el principio del mundo. Y Pablo, siempre que te está hablando de estas cosas, lo relaciona en Romanos con las cosas invisibles que serían visibles. Esa creación del mundo lo relaciona que lo invisible se haría visible, y en Hebreos lo está relacionando con la venida del Señor, con la aparición del Señor, y lo relaciona con desde el principio del mundo. Ahora fíjate, vamos a ver otra expresión que es un sinónimo de lo mismo. Eso está en Efesios capítulo 1 verso 4, dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, cuando nosotros vemos esa expresión repetitivamente, pero fíjate los sinónimos que usa Pablo. Dice desde la creación del mundo, desde el principio del mundo y desde la fundación del mundo. ¿Acaso creación, principio y fundación no son sinónimos de un mismo o de una misma explicación, un mismo espíritu? Algunos dirán no, porque están en la filosofía, pero cuando tú eres sensato te darás cuenta que creación, principio y fundación es lo mismo. Entonces Pablo usa esa expresión precisamente cuando está hablando de una manifestación del Señor, de una aparición del Señor en Hebreos. En Romanos, de que lo invisible se haga visible. Entonces tú notas cómo el apóstol Pablo hace uso de esa expresión de la creación del mundo, el principio del mundo y la fundación del mundo. Pero ¿a qué se refiere Pablo cuando está hablando de la creación, principio y fundación del mundo? Fíjate cómo dice el apóstol Pablo
allá en su primera carta a Corinto, capítulo 3, en el verso 10. Estoy en 2 de Corintios. 1 Corintios capítulo 3, verso 10. Pablo hablando de ese principio, creación y fundación. Primera carta a los Corintios capítulo 3, verso 10. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse, y fíjate lo que dice que puso, un fundamento. Y te lo está relacionando también ese fundamento con la forma de cómo poder ver el Espíritu. Fíjate lo que dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está el fundamento. Ese fundamento que Pablo dice que dice en Romanos 1:20, que conforme a esa creación del mundo tú podrías hacer visible lo invisible, que dice en Hebreos 9:26 que conforme a ese principio del mundo aparecería el Señor, se manifestaría el Señor. Ahora Pablo te está diciendo que fue él quien puso ese fundamento, y dice que conforme a la gracia de Dios que le fue dada, dice que yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál fundamento? Esa es la pregunta, porque nosotros pasamos por encima de lo que está escrito, pero nunca hacemos un razonamiento espiritual, porque estamos acostumbrados a creer que lo que está escrito, sin el uso del acomodo, como dice allá en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, es decir, no bajo los conceptos y términos que tu mente natural te indica, sino con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces vemos que dice Pablo que él puso el fundamento, y que otro, fíjate, aquí le llama edifica encima del fundamento. Es decir, Pablo relaciona la creación del mundo, lo relaciona con la forma en cómo lo invisible se haría visible en Romanos 1:20. Lo relaciona en Hebreos 9:26 con la aparición del Señor. Dice que aparecerá. Lo relaciona con el principio del mundo. Y en Efesios 1:4, fíjate qué curioso lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Es decir, en Romanos te dice que lo invisible se haría visible. En Hebreos te dice que el Señor se manifestaría. En Efesios 1:4 te está diciendo que te predestinaron antes de ese fundamento ser establecido, con el propósito de que tú fueses santo y sin mancha delante de Él. Esa santidad es un sinónimo de la venida del Señor, según Hebreos. Esa santidad es un sinónimo de cómo lo invisible se haría visible por medio de la creación del mundo, por medio del principio del mundo. Y aquí te está diciendo que te predestinan antes de la fundación del mundo. ¿De cuál fundación del mundo? Si tú te quedas en la filosofía de tu mente natural, tú vas a pensar que Pablo se refería a que Dios te escogió antes de formar este planeta, antes de formar los cielos, antes de separar las aguas, porque todo ese cuento te lo vendieron en la religión, que es producto de la iniquidad. Pero Pablo nunca hace referencia en la doctrina del Espíritu a esas cosas. Pablo por eso te dice que tienes que verlo con las palabras que te da el Espíritu
acomodando. Si tú no acomodas ese fundamento, tú te quedas en la letra y esa letra te mata. Fíjate, dice el apóstol Pablo que conforme a la gracia de Dios que a él le fue dado, él puso el fundamento. Ese fundamento es a lo que Pablo le llama la fundación del mundo. Por eso es que cobra sentido cuando el apóstol Pablo dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios. Es decir, Pablo te está diciendo que tú, si fuiste escogido antes de la fundación de ese mundo, de ese fundamento, antes de ser establecido por medio del apóstol Pablo, dice que antes de eso, que él le llama predestinación, él te depositó un espíritu. Pero por eso te dice, tú no recibiste el espíritu del mundo. No te confundas si tú te estás quedando en ese fundamento. Por eso Pablo decía que era conforme a la gracia. Fíjate bien, conforme a la realidad de las cosas, Pablo puso un fundamento. Pero ese fundamento necesitaba edificación. Es como cuando el apóstol dice allá en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, pero te dice por medio de la fe. En este caso, el fundamento es el medio para que tú seas salvo. Por eso Pablo en la misma epístola de 1 Corintios 3:11, fíjate lo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento, eso que Pablo escribe, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por supuesto el fundamento es Jesucristo, pero fíjate que todos iban a llegar al fundamento, pero no todos podrían pasar a la perfección. Solamente aquellos que dice Efesios 1:4 que fueron escogidos según nos escogió en él antes de la fundación de ese. Valga la redundancia. Fíjate cómo dice, antes de la fundación de ese fundamento, el cual es Cristo. Ahí está Cristo. Pero ese es el medio. Por eso Pablo decía, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y Pablo te está diciendo, yo puse el fundamento, pero otro edifica encima. Era la fe. Esa fe se constituye en el espíritu que Dios te dio, llamado la simiente, llamada Cristo, pero te lo dio antes de la fundación del mundo. Si Dios no te dio la simiente, su mente, su espíritu, entonces tú te quedarías en ese fundamento viendo lo que todos ven, la letra, pero no podrías pasar al espíritu, porque fíjate que cuando Pablo dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, fíjate por qué te escogió antes de que ese fundamento fuera escrito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Delante de quién? Delante del fundamento, porque recuerda que el fundamento, dice 1 Corintios 3:11, que es Jesucristo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Pero si tú no fuiste escogido antes de la fundación del mundo, tú puedes estar encima del apóstol Pablo, tú puedes estar leyendo al apóstol Pablo, y por causa de no haber recibido ese espíritu de predestinación, entonces tú no puedes ser santo y sin mancha delante de ese fundamento. Por eso es que él te escogió antes. ¿Sabes por qué te escogió antes de la fundación del mundo? Es decir, del fundamento de la gracia. Porque cuando dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 9, verso 21, dice que Dios creó un vaso para honra y uno para deshonra. Dice que de la misma masa los hizo. Pero dice en el verso 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro
para hacer de la misma masa. Esa masa es el espíritu que él estaba depositando cuando dice que tenemos este tesoro, es decir, el espíritu en vasos de barro. Entonces, cuando son manifestados esos vasos, ambos llegan al fundamento y ambos ven la letra. Pero solamente aquellos que fueron predestinados antes de la fundación del mundo, es decir, antes de lo que Pablo dice, yo puse el fundamento, pero otro edifica, solamente los que fueron predestinados podrán entender la edificación que hay en ese fundamento. Porque tú no eres edificado por estar en el fundamento. Por eso Pablo decía, conforme a la gracia, conforme al Espíritu. Yo lo que puse fue el fundamento, pero miren, es otro el que va a edificar. Y ese otro no es un hombre bendecido. Ese otro no es un personaje, porque recuérdate que esos personajes nunca existieron. Ellos no fueron de carne y sangre. Esos son conceptos mal explicados por causa de quedarte en las palabras enseñadas por la sabiduría humana sin hacer uso de las palabras que enseña el Espíritu y sin acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, todos llegaríamos al fundamento, todos veríamos la letra, porque ese es el viejo pacto. Cuando Pablo dice, sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, no te está diciendo, tú estás en el régimen nuevo. Te dice que tú sirvas en el régimen nuevo, porque tú puedes servir en el régimen viejo de la letra. Piensa, bendecido. No es que tú estás en el régimen nuevo automáticamente, porque tú puedes servir bajo cualquier régimen. Pablo te dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Significa que hay muchos, hay millones viendo a Pablo bajo el régimen viejo de la letra. Es decir, ven la letra, todos vimos la letra, el vaso de honra y el vaso de deshonra. Pero hay unos que traían la simiente incorporada. Y eso dice Efesios 1:4, que fueron escogidos antes de la fundación del mundo, antes de ese fundamento escrito, para que fuesen santos y sin mancha, es decir, para que pudiesen pasar a la perfección, para que pudiesen dejar el rudimento de la doctrina, para que pudiesen, como dice allá en Romanos 1:20, ver lo invisible por medio de ese fundamento escrito, que allá le llama por medio o desde la creación del mundo, que en Hebreos le llama desde el principio del mundo. Dice que desde ahí el Señor podría aparecer. Tú tienes que pensar. Tú tienes que dejar de ver a este servidor. Olvídate de mí. Si tú me estás viendo en mi condición humana, mira, por mucho fruto que yo pueda tener, tú no me vas a conocer. Cuando dice Pablo, a nadie conocemos según la carne, no es conocer en la debilidad humana, es que tú no me identificas porque tú tienes prejuicio. Olvídate de mí. Como dicen en mi pueblo, no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Tú tienes que ubicarte en la doctrina. Pablo relaciona la creación del mundo, el principio del mundo, la fundación del mundo y el fundamento que él escribió con la manera de cómo tú podías ver lo invisible, que el Señor apareciera, que fuese santo y sin mancha delante de él y que tuvieras edificación. Todo eso es lo mismo. Piensa, quita el prejuicio, escucha. Tú te has hecho tardo para oír, como dice el apóstol. Tú deberías ser ya maestro después de tanto tiempo, como dijo Pablo. Y yo con gusto te puedo enseñar cuáles son los rudimentos, los primeros rudimentos y todo. Pero tú estás todavía... Mira, el rudimento te hace inexperto en la palabra de justicia, porque tú eres niño. Pero ojo, si tú estás en el rudimento, es que tú fuiste escogido. No es lo mismo estar en el rudimento que estar en la letra. Tú estás en la letra, eso te mata. El rudimento te hace niño. Por eso Pablo te insta a que lo dejes.
debemos de concluir que cuando Pablo dijo en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, es como cuando dice que Jesús es según el orden de Melquisedec. Entonces, Pablo, cuando el apóstol dice conforme a esa gracia, yo puse el fundamento, pero otro edifica, es que no está completo si tú no llegas al fundamento y luego edificas. Pero lo que yo estoy escuchando en los medios es que la gente se está dando golpes de pecho diciendo que están edificados porque están en el fundamento, porque han ignorado que el fundamento sirve para ver lo invisible, para que el Señor se manifieste, para ser santo y sin mancha delante de Él, para ser edificado, pero no por quedarte en el fundamento, sino, como dice Pablo, por quitar el rudimento para ir a la perfección, por estar en el espíritu y no en la letra de ese fundamento, por estar en la fe y no quedarte ahí, para que la gracia te salve. Puedes suscribirte a mi canal de YouTube llamado La Gracia y el Régimen del Espíritu. Puedes mandar solicitud también a mi grupo de Facebook llamado de la misma manera, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Escucha esta doctrina. No corras, no te apresures, no juzgues nada antes de tiempo. No te pongas a juzgar lo que yo estoy diciendo como si tú, por estar en el fundamento, ya conoces el Espíritu. Oye, escucha. Tú tenías que esperar a que el Señor viniera. Tú tenías que esperar al régimen del Espíritu. Pablo dice que los gentiles, es decir, los que tienen la mente del Espíritu llamada Cristo, o mejor dicho también, los que son de la incircuncisión, o mejor dicho, los que están en el régimen nuevo del Espíritu y que ya no usan el régimen viejo de la letra, esos esperarían en el régimen. Te declaro como el Evangelio establece para sus primicias, viendo lo invisible, viendo la aparición del Señor, recibiendo edificación, conforme al fundamento que escribió el apóstol Pablo, al cual se le llama la creación del mundo, el principio del mundo, y por lo cual te predestinaron antes de esa fundación del mundo. Un saludo a toda la iglesia mundialmente. Un día, ojalá podamos estar en tu país compartiendo esta palabra poderosa. Te declaro bendecido con toda bendición.